Qué ilusionante es cuando encuentras mujeres inspiradoras que has conocido de cerca, que has visto su evolución profesional y que has vivido además todo lo que tiene que ver su compromiso con aquella empresa por la que da la cara. En este caso, Adolfo Domínguez es una firma reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacional, y tener con nosotros a Adriana Domínguez es un lujo, y además hay que darle las gracias porque lleváis una temporada que estáis sin parar, así que gracias, Adriana, por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias por recibirme y darme esta oportunidad un poco de contar la experiencia que hemos tenido. En Mujeres con S lo que estamos intentando es dar voz a muchas mujeres que son mentoras y que han sido mentorizadas o que inspiran unas a otras. En tu caso, ¿tú sientes que has tenido alguna mujer inspiradora o alguien que te haya inspirado especialmente, Adriana? Pues un poco creciendo yo he leído muchísimo y entonces muchas heroínas y muchas escritoras me han inspirado, artistas. Luego yo políticas también yo creo que son personajes, y más ahora que acabamos de tener elecciones y son muchas mujeres. Sí, es verdad. Eso es muy inspirador, pero luego yo creo que lo que más me inspira en términos reales es lo que tengo cerca, y eso es familia. Yo vengo de una familia empresaria donde todas las mujeres han trabajado, y mi abuela era empresaria, mi madre, mis tías, mis primas, absolutamente todo el mundo, y yo creo que eso me inspira. Wow, o sea que has estado rodeada de mujeres muy empoderadas también, y eso, quieras que no, marca carácter. En tu caso, ¿qué crees que es lo más importante que has heredado a nivel empresarial y también humano, ¿no?, de esas mujeres? Pues yo diría que los puestos de dirección no son fáciles, y emprender no es fácil. Entonces, a veces lo pienso también en términos del matrimonio. Creo que ayuda a ver lo que es la realidad del matrimonio, es decir, no lo que tú crees que es, sino matrimonios que llevan mucho tiempo y de qué tipo de compromisos están hechos. Y yo creo que la empresa tiene muchos altibajos, cualquiera que dure en el tiempo, y nuestra empresa Adolfo Domínguez lleva 45 años, ha tenido muchos altibajos, y a mí me ayuda a saber cómo otras generaciones lo afrontaron. Entonces la resiliencia, esa cosa que se habla tanto, pero es muy distinta verla como palabra a haber visto, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, que hicieron todo desde la posguerra, entonces con los poquitos medios que tenían empezaron todo este negocio, o mi padre, que le ardió la fábrica en el año 91, creo que fue, y tuvo que empezar otra vez de cero, mucho después de la Rúa Esbella. Quiero decir, cuando eso lo has vivido, la resiliencia es otra cosa. Wow. Haces una comparación muy bonita y muy interesante en lo que es el matrimonio y lo que es el compromiso con la empresa también, que al fin y al cabo tiene mucho de fidelidad y de entrega y de pasión y de creer en lo que haces o en la persona en la que estás. Y también una empresa, detrás del nombre de empresa hay personas, ¿no? Tiene que haber un compromiso también de querer hacer las cosas juntos y bien. Sí, y yo creo que los proyectos empresariales son posibles en la medida en que todo un grupo de personas están motivados a realizarlos. Entonces yo creo que sí que es verdad que hay un momento que es como una familia, donde nos conocemos y donde todos nos vamos alineando a sacar algo adelante. Y no me había fijado que la similitud, lo he dicho ya hace un momento, ¿sí? Pero nunca lo había pensado, lo del matrimonio. Sí, yo ahora mismo estoy casada con la empresa. ¿Y cómo se lleva eso? Porque sé que tienes un peque y también pues no solamente es el niño, sino tu vida personal, tus aficiones, tus amistades, tu vida con tu pareja. Todo esto en un puesto directivo como este que te lleva horas, ¿te organizas bien? ¿Es fácil? Pues lo primero, que no es muy fácil, y hay una cosa que a mí me ha ayudado. Todo este periodo yo he tenido, pues de vez en cuando cojo coach, y entonces miro un poco a ver cómo me organizo, porque yo sola no me encuentro capaz de saber exactamente cuáles son las mejores prácticas en todo. Entonces ella me dijo que puestos como este tienen mucho de elegir, pero tienen mucho de renunciar también, y saber renunciar y aceptar renunciar. Y eso sí que hay que elegirlo muy bien, o sea, hay que elegir muy bien qué renuncias y que tengan un coste que uno está dispuesto a pagar. Yo, por ejemplo, tengo un niño y el primer año y medio yo no tenía este puesto de trabajo, y a mí me ha gustado la maternidad que tuve con él por no tener un puesto como este, ¿no? Pero bueno, cada una es un mundo. Sí, y lo bueno es lo que tú dices, poder elegir, que la libertad de elegir
sea una opción, ¿no? Y elegir las batallas y saber que también la maternidad y cualquier proyecto personal, sea el que sea, en este caso hablamos de una maternidad, pero puede ser cualquier otra pasión, pues también implica un compromiso, ¿no? Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué opinas? Sabes que estamos hablando de un proyecto de mentorías, ¿no? ¿Qué te parece esta idea de que una mujer mentorice a otra y la otra se deje mentorizar y que se intercambien los conocimientos, el expertise? Pues yo ahora mismo tengo una mentora por primera vez en mi vida en un programa estructurado y me está ayudando muchísimo. Me encanta la relación porque además es una relación en la que las dos sabemos lo que somos la una para la otra y entonces por parte de ella hay una generosidad y una entrega y sabe lo que está haciendo y sabe que me está ayudando, y por parte mía inmediatamente hay una vulnerabilidad y una apertura que yo creo que no se produce si no se da esa relación tan especial de mentorazgo. Y yo creo que es muy importante el saber la realidad de las profesiones, no lo que uno cree que las cosas son, porque luego la realidad te sorprende. A mí, desde luego, aparte de esta experiencia, me ha ayudado mucho ser hija de empresarios. O sea, mi padre y mi madre, los dos, han trabajado toda la vida y yo lo he vivido en los viajes que he hecho con ellos, en la mesa a la hora de comer, siempre se ha hablado de proveedores, de telas, de la fábrica, de costuras, de todo tipo de cosas, y eso luego ayuda muchísimo. Está la parte creativa, porque en este caso Adolfo Domínguez está el diseñador, el creador, pero también tiene que estar la mente pensante de cómo hacer eso que funcione económicamente y que sea una empresa que dé beneficios, ¿no? Y ese equilibrio, ¿cómo lo has vivido tú? Pues mis padres, porque los dos son grandes vendedores y han viajado mucho, han estado mucho en India, han vivido temporadas enteras, porque hubo un momento en que producíamos todo en Europa y al igual que el mundo entero nos globalizamos, y eso se hizo pues de una forma que cuando lo vives en familia, mis padres no estaban nunca, realmente pasaron años fuera de España y fueron muy pioneros en todo esto. Entonces yo creo que eso fue un movimiento. Sin embargo, ahora, por ejemplo, post pandemia, lo que estamos haciendo es traerlo de vuelta, que se llama nearshoring, que es traer las producciones en cercanía por muchas razones, por sostenibilidad, por el incremento de costes de transporte, por las huellas de carbono, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a cada generación le toca retos distintos. Ay, has tocado un tema que me apetece mucho conocer, cuáles son las actividades más importantes que tenéis en ese ámbito de la sostenibilidad, porque es verdad que estáis muy comprometidos con esto, es muy interesante también. Sí, yo te diría que sobre todo son dos cosas. Siendo una marca de moda, lo más importante es la materia prima, es decir, la tela, la trazabilidad de dónde compramos las cosas, de intentar empujar en las colecciones que cada vez sea más sostenible, más orgánico. Más comprometido con el medio ambiente. Claro, más trazabilidad. La trazabilidad es una parte muy importante. Y luego hacer experimentos de patronaje que tenga pocas sobras, porque el patronaje tiene... Aprovechar, optimizar el espacio. Exacto, y por ejemplo el usar lino, que es una materia muy nuestra, pero que además es especialmente sostenible porque se produce en climas del norte donde se requiere menos agua, menos pesticidas. Entonces, bueno, estamos haciendo todo ese viaje y luego yo la otra cosa que creo que es importante es que las empresas de moda sabemos hacer moda, pero sabemos poner las cosas de moda. Y yo creo mucho que hay que poner de moda la reflexión acerca del consumo. Sí, creo que lo más sostenible es consumir menos, y consumir menos quiere decir consumir mejor. Y yo, una cosa que he visto en Galicia de toda la vida es que la gente tenía poquitas cosas pero buenas y que duraban años. Y no es una cosa de élite, ni de ser rico, ni de nada. Sentido común. Es de sentido común y de que a veces lo caro te sale barato y lo barato te sale caro. Qué buena, me gusta que traigas esta reflexión también. Volvamos al universo mujer, que a mí me apasiona. Estamos en un momento también en el que parece que cada vez hay más puestos de responsabilidad en las empresas. ¿Consideras que nos queda poquito todavía por hacer o queda mucho por hacer en lo que tú ves, percibes en tu entorno y sobre todo en generaciones venideras? Pues yo creo que hay muchísimo hecho, en el sentido de que las nuevas generaciones, niños, niñas, crecen con una soltura que es la que es, pero sí que creo que luego hay elementos que son culturales o que son genéticos, que
yo creo que entran en vigor en cuanto entras en la edad de tener niños o no, y ahí se empiezan a diferenciar los caminos de hombres y mujeres en lo profesional. Y bueno, eso es un tema que distintas culturas lo hacen de forma distinta. Por ejemplo, en España yo creo que la mujer trabaja bastante porque en España hay ayuda a la pequeña infancia, en el sentido de que pues, hay cultura de guarderías y de abuelos que ayudan, pero hay muchas culturas en las que eso no existe. Y entonces, bueno, yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer como sociedad, pero digo, por países, porque es que las culturas cuentan mucho. Sí, pienso también que las instituciones podían ser más conscientes de ello y las empresas incluso facilitar esas salidas de las mamis en momentos determinados, incluso la reincorporación a puestos de trabajo, que la mami o el padre también se queda un poco relegado por la crianza y cuando vuelve quizá pues ya no está un poco ahí como descolgada, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía queda un poquillo por hacer. Bueno, y luego también están modelos de tener guarderías en las empresas. Yo tengo amigas norteamericanas que están en empresas donde sí hay estas facilidades y a ellas les da la vida, ¿no? No sé, hay muchas formas de hacerlo, pero yo, por ejemplo, que lo he querido hacer, eso de la guardería en la empresa, no es tan fácil, se requieren muchísimas licencias, entonces al final son cosas que uno se propone, pero son bastante difíciles de realizar. Sí. Hablabas antes de mujeres inspiradoras. ¿Tú crees que también tú puedes ser un referente para muchas mujeres en el ámbito de la moda como empresarias? Porque hay muchas mujeres que además son diseñadoras, crean su propia firma ahora mismo, además muchas emprendedoras, pero necesitan a alguien to look up to, que se dice, ¿no? ¿Te sientes referente o no llevas esa cosa, esa responsabilidad? Pues la verdad no se me ha ocurrido mucho porque yo llevo 4 años muy intensos de trabajo donde no he mirado tanto hacia afuera, ha sido muy un trabajo, estamos en Galicia, ha sido mucho un trabajo de darle la vuelta a la empresa, pero sí sé que yo no siento tener muchos referentes. Somos una empresa pues, que cotizamos en bolsa, que es familiar pero realmente está en bolsa, que es moda, gente en mi puesto, por ejemplo, de presidenta, juventud, una vertiente un poco más artística, no sé, no estoy muy acompañada. ¿Y qué cambios crees que estás liderando ahora tú en Adolfo Domínguez? Así que digas, mira, yo me siento bastante abanderada junto con un equipo, pero sobre todo esto. Pues, por ejemplo, la presencia femenina en los órganos de decisión de la empresa, yo creo que ha cambiado radicalmente desde que estoy, y no por una agenda, que es lo más curioso. A mí esto me ha hecho pensar mucho, porque antes de llegar yo, el comité de dirección era un 90% masculino y conmigo es un 58% femenino, y esto se hizo en cuestión de meses. Haciendo pues, un cambio de ejecutivos, un crecimiento interno, es industria de la moda, en la moda trabajan muchas mujeres, el 78% de nuestras trabajadoras son mujeres y yo hice crecer a lo que había dentro, y lo que había dentro había más mujeres que hombres, es absolutamente natural, pero lo que yo veo es que ¿por qué eso no pasaba antes? O sea, yo me pregunto, y tengo la sensación de que importa mucho para todos los planes de igualdad, que también tenemos un plan de igualdad, pero creo que importa mucho quién lidera y el prejuicio que la persona que lidera lleva en la mirada. Y luego otra cosa que hemos hecho en el Consejo de Administración es lo mismo, es equipararlo, y ahora tenemos más mujeres que hombres en el Consejo de Administración. Somos la empresa cotizada en bolsa española que más mujeres tiene en el Consejo, y esto también ha cambiado desde que estoy yo, y no ha sido de verdad, no ha sido una cosa de me pongo esto como misión, ha sido un camino natural. Totalmente natural. Pues yo creo que está bien que haya más mujeres que puedan tomar decisiones. Sí. Te iba a preguntar cuáles eran los prejuicios que tú notabas que existían y también qué crees que aporta la mujer, no porque sea mejor que el hombre, sino que de repente le ha dado un valor añadido y una visión distinta, ¿no? Primero los prejuicios y después quizá esa mirada distinta. Pues en cuanto a prejuicios se habla mucho del tema del techo de cristal, pero hay que analizar bien qué sucede ahí. Hay distintas visiones, desde luego la parte de pequeña infancia es muy exigente y las mujeres quieren involucrarse o pretenden involucrarse de una forma que los hombres, o sea, porque alguien tiene que cuidarlos al final, entonces yo creo que eso hace muy distinta, o sea, no la incorporación de la mujer al trabajo, sino el subir a escalones donde tienes que tener una disponibilidad total hacia el trabajo. Entonces, eso ahí hay una frontera que hay que mirar. Quizás una creencia, ¿no? De pensar que
que la mujer nunca va a poder, o que se va a quedar en el camino, o que no va a estar al 100%, o que quizás se deja llevar por la pasión, o por la vulnerabilidad, o por la fragilidad, o por la incapacidad. Creencias que son al final mitos que quizá habría que cuestionar. Bueno, ahí entraríamos en la segunda parte de qué tipo de liderazgo. Yo hace poco hablé con alguien que me dijo que no creía en el liderazgo femenino, creía en el liderazgo sostenible. Claro. Y ahí dentro están los valores del liderazgo femenino. Y ahí, en lo que has dicho de la vulnerabilidad, a mí me parece que personas como Brené Brown, que hablan de liderazgo y la vulnerabilidad, realmente la vulnerabilidad hace más fuerte, no hace más débil, porque lo que hace es que eres más de verdad, hay mucha más autenticidad y por tanto muchas veces más capacidad de arrastrar a otros porque te creen. Es que lo has comentado antes, sí. ¿no? La importancia de la vulnerabilidad la has destacado como un valor que a ti te parecía destacable en la persona, ¿no? Me ha gustado mucho esto, ¿no? Bueno, a mí me funciona, esto también es algo que yo viví en mi casa. Mi padre siempre no era partidario de nombrar a alguien jefe, él consideraba que ponías a una persona a hacer un trabajo y esa persona se tenía que elevar como líder, porque el liderazgo al final es saber más que otros y que los otros te lo reconozcan y que te quieran seguir porque confían en ti al final, o sea, porque te eligen ellos. Y eso tiene mucho que ver con estar de verdad, con presencia real ante las personas, porque todo el mundo sabe quién está y quién no está, y la vulnerabilidad es una cosa de autenticidad realmente, porque vulnerables somos todos, la cuestión es cuánto lo escondes o cuánto te atreves a mostrarlo porque confías en que no lo va a abusar el que tienes delante, ¿no? Lo cuenta bien en su libro y en su charla, Brené Brown, ¿no? La grandeza que aporta eso. Y hablemos ahora de esos valores añadidos, esas características interesantes que aporta la mujer en el nuevo escenario, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues la verdad, no soy estudiosa de esto, o sea que yo no tengo una lista exacta, sí sé lo que me está funcionando a mí, por ejemplo, y siendo yo mujer, a lo mejor por representar este área, pero a mí me funciona muchísimo escuchar. Y escuchar significa aceptar que no tengo todas las respuestas, que quiero saber lo que opinan muchos otros de cada situación y que luego yo me formulo las ideas. Y, por ejemplo, otra cosa que noto que hago es que tomamos decisiones muy colegiadas en el comité de dirección o en la reunión ejecutiva. Es decir, siempre y cuando podamos todos llegar juntos a una conclusión, porque creo que el pensamiento colectivo es mucho más inteligente. O sea, lo que yo pueda tener en mi cabeza, si puede estar refrendado con 4 o 5 ideas más, lo que salga de ahí es mucho más potente. Bueno. Y tienes menos agujeros negros y eso es mucho mejor para cualquier empresa. Pero para eso no hay que tener miedo, o sea, no hay que tener mucho ego, ni a lo mejor tampoco hay que sentirse amenazado por y hay que llevar un protocolo nuevo que hasta ahora no se ha hecho casi nunca. Consensuar requiere también crear un nuevo libro de estilo a la hora de crear las reuniones, de hacer como unas planificaciones distintas a que sea solamente una persona, ¿no? Y hacer un debate real. Exacto. Y ese debate real sí que lo tiene que fomentar la persona que lidera y que tiene la autoridad ahí. Y luego el liderazgo también funciona para cuando efectivamente ese colectivo no llega a una decisión, eso no se puede quedar una parálisis y ahí uno lo hace. Y luego otra cosa que me he dado cuenta, y esto más recientemente, es el tema del coraje. Yo no sé hasta qué punto las mujeres a lo mejor no tienen más coraje que los hombres, las que están en ese tipo de puesto, porque creo que a lo mejor tenemos menos identidad o menos ego relacionada con el puesto, es decir, que si te tienes que reinventar, te reinventas, y a lo mejor el hombre está más en una construcción de una carrera, lo cual, aparte de estar para el proyecto, también estás para tu propia construcción. Y yo creo que las mujeres igual están menos en una construcción de carrera y más al proyecto, porque puedes sobrevivir a no tenerlo, vamos a decir. Y también otra cosa que me llama la atención en el pensamiento femenino, y sin generalizar, es quizá que la mujer parece que no tiene nada que perder, porque en realidad se da por hecho que muy probablemente no salga adelante. Entonces, bueno, yo parto de un no, y ahora hacia adelante todo va a ser suma y sigue, ¿no? Y la sorpresa es tan grata que también tiene sus recompensas, ¿no? En el sentido gratificante. Pero ¿no? eso también tiene un problema potencial, y hablo ya para mujeres que están pensando en lanzarse a estas carreras o gente que está lanzando pequeñas empresas. Y es que
hay que atreverse con las cosas, porque esto habitualmente, a igualdad de condiciones, una mujer no se siente preparada para emprender algo y un hombre se siente el doble de preparado con la misma preparación. Y eso es un tema mental que hay que trabajarse una misma, o sea, cuando pasa un tren hay que atreverse a saltar encima. Y eso no es de nadie, eso es de una. Y hay que trabajar eso, la autoestima, la tranquilidad, la calma, la serenidad, la confianza. Muchos ingredientes, ¿no? Que son recursos también que se van trabajando desde la infancia y que se van respirando en casa, y uno tiene que tener la oportunidad de superarse retos y ser capaz de tomar la suficiente seguridad para lanzarse a ese tren, ¿no? Sí. Sí. Creo que el mentoring es muy importante, y creo que el coaching también lo es, porque este puesto yo lo asimilo un poco a deporte de alto rendimiento, o sea, son deportes de élite y tienen mucho sacrificio, son muy difíciles, los riesgos son muy altos y tienes que gestionar mucho más estrés y más agotamiento, más de todo realmente. Y lo digo desde una persona que no lo hizo durante una parte importante de mi vida y que ahora lo estoy haciendo, entonces veo mucho la diferencia y veo que requieres de otros recursos. Entonces yo sí que recomendaría mucho el ayudarse y el conocerse a uno mismo, porque desde ese conocimiento puedes activar el cambio. Estamos escuchando así de soslayo recomendaciones para personas que también necesiten ese empujón, ¿no? ¿Qué otras cosas, además hemos dicho de darnos cuenta de que llega el tren y hay que lanzarse, de conocerse, de trabajarse, de formarse? ¿Qué otras cosas te han venido a ti bien para estar ahí y gestionar equipos y estar pues serena? Porque también habrá momentos de duda, de incertidumbre, de preguntarte, de ¿cómo se hace esto? Para empezar, se aprenden muchas cosas, o sea, uno entra en el puesto y estás aprendiendo constantemente, o sea, que 4 años más tarde sabes muchísimo más de lo que sabías al principio, pero eso tampoco quiere decir que no lo hagas bien. Yo creo mucho en la energía de la juventud, yo creo mucho en alinear tu propósito personal con el propósito de la empresa, y eso la gente joven, los millennials y todo esto, lo hacen muy muy bien, y eso es muy poderoso, porque hay cosas que puedes aprender en el puesto, pero lo que es difícil aprender es el compromiso con el proyecto, y eso es una ventaja que a lo mejor tiene gente con un proyecto propio, porque ese compromiso está, y yo lo que diría es que hay que tener la resiliencia de luego aguantar, porque no va a ser fácil, y aunque te vaya muy bien al principio, en algún momento no irá bien, o sea, esto es una montaña rusa. En tu caso, la clave de tu propósito de vida personal, lo que se pueda compartir, tu propósito profesional, ¿en qué punto convergen? ¿Cuál es la palabra, la clave, el valor fundamental? En mi caso es distinto, porque hay una empresa que tiene origen familiar y que, aunque ahora cotiza en bolsa, pues el mayor accionista es mi padre y mi madre. Y para mí el compromiso era ver una empresa que merece la pena, que tiene un proyecto precioso, que tiene un legado en España, bueno, que la arruga es bella, es que ya no se usa solo en términos de moda, es que se usa para muchas cosas en la vida, y eso es una frase que respondía a una necesidad, pues en concreto de los años 80 de mi padre, de vender lino que se arrugaba y nadie lo quería comprar. Y entonces, bueno, pues eso es lo bonito de la moda, que es enseñar a mirar de otra forma. Y bueno, es un mundo complejo, y para mí quizás el propósito es sobre todo una empresa familiar que yo me he sentido llamada a sacarla adelante, igual que lo hicieron mi padre y mi abuelo y mi abuela y mi madre en su momento. Descubro también en ti serenidad, y también descubro, eres curiosa por naturaleza, tienes una forma de observar y de preguntar y de mirar y de cuestionar que es fundamental también a la hora de afrontar cualquier reto, ¿no? Sí, sobre todo porque hay tantas cosas que no sabemos, y también el mundo está cambiando muy rápidamente, y el cambio, yo creo que, como en la cultura china, crisis es oportunidad, pero eso decirlo y verlo de verdad sí es distinto. Por ejemplo, este año de pandemia ha sido un año donde yo he hecho mucho trabajo personal de decir, esto no puede ser solo malo. O sea, esto tiene que haber un aprendizaje aquí que nos sirva, que sea bueno para la empresa, que sea bueno para la sociedad, y cómo entroncamos todas estas cosas. Y para eso hay que, pues, ser curioso, estar abierto al cambio y tener la humildad de, desde luego, decir, hay que reinventarse y no pasa nada, lo hacemos y ya está. Qué bueno.
Ha sido un placer tenerte, Adriana. No sé si quieres añadir algo más. Un gusto escucharte, mirarte y contagiarnos pues eso, ¿no? Tienes ese punto de sabiduría, curioso porque eres súper joven, pero emanas ya el empaque suficiente para saber que eres una mujer grande. Bueno, muchas gracias, Anne, pero luego la procesión va por dentro, es como mi padre que parece como un monje zen y luego no lo es, ¿sabes? Hay que tener garra y pasión también. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Anne.